Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Dice el profeta Ezequiel: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. El encuentro con Jesús nos transforma. La resurrección es el triunfo, de este Rey de paz que sin armas ha conquistado la muerte
ha vencido al mundo sin un ejército, sino con amor, con sacrificio, con valor, con integridad, con perdón, con obediencia. Y Dios el Padre lo levanta y cambia la historia. Tenemos un Salvador aprobado y avalado por el Padre Celestial, porque la verdad es que nosotros no podemos solos, necesitamos un Salvador. Y ya ahora hay una solución para el pecado, hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. El domingo pasado estábamos viendo los argumentos de la resurrección, y en estos argumentos podemos descansar nuestra fe, podemos creer razonadamente en Cristo, no nada más es a ciegas. Podemos hacer buenos argumentos para nuestra fe cuando alguien nos pregunte. Y veíamos el domingo pasado que Jesús murió, realmente murió por nosotros, murió totalmente. La tumba se quedó vacía. Los testigos que había, cómo empezó la iglesia y sobre todo cómo empezó una transformación de la gente, una transformación de sus seguidores. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo fue esta transformación? ¿Cómo pasaron estos discípulos de Jesús de estar llenos de miedo a ser transformados en hombres de fe y de valor? Vamos a leer Juan 20, 19 al 23. Dice así: Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes le perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Los discípulos estaban encerrados con miedo. Imagínense, su líder, su maestro había sido arrestado por traición, y lo entregaron a los romanos, pero realmente el miedo era a los mismos judíos. Su propia gente no los querían por seguir a Cristo. Y ya vieron de qué eran capaces, cómo se las gastaban estos judíos. Sabían que les podía tocar hasta la misma muerte. Una simple palabra de ellos, una acusación, los podía llevar a la cárcel y hasta la muerte. Por eso, el primer día de la semana tomó un significado distinto, se convirtió en una celebración, una tradición se cambió. El domingo ahora era el día de celebración. ¿Por qué? Porque ese domingo se apareció Cristo después de haber muerto por nosotros. El que dijo que iba a resucitar al tercer día, lo cumplió y estaba de regreso. Cumplió su promesa. Dice: ahora vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Eso era el mensaje de Jesús a sus discípulos. No se los dijo una vez, se los dijo varias veces. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo condenaron, lo entregaron a los romanos, se burlaron de él, lo escupieron, lo azotaron, lo crucificaron. Al príncipe de paz en la ciudad de la paz lo mataron. Pero, como él había dicho, al tercer día resucitó. Como siempre, Jesús cumple sus promesas, y lo sorprendente es que las anuncia antes de que pasen. Por eso es importante conocer las promesas de Jesús. Podemos descansar en ellas. Si Él dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si dijo: les voy a preparar un lugar para que estén donde yo estoy,
lo va a cumplir. Si dijo, voy a venir en las nubes con gran poder y gloria, eso va a pasar. Los discípulos no le creían, tenían miedo, pero pasó. Él dijo, voy a resucitar al tercer día, no se agüiten. Pero no le creyeron. Pero pasó al tercer día, por eso el domingo cambió de ser una triste realidad de que Cristo había muerto. No, la realidad era otra. La realidad es que sí resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. En cambio, los discípulos fallaron. Cuando en la Santa Cena, en la última cena, dijeron, nosotros te vamos a acompañar hasta la muerte. ¿Y qué pasó? No estuvieron con Él. Pero lo hermoso es cómo Jesús aparece y demuestra el amor de Dios. Porque al encontrarse con sus discípulos de nuevo, después de ser abandonado por ellos, ¿qué es lo primero que les dice? Paz a ustedes. No le recrimina, no habla con indirectas, no les dice, uy, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? No les dice nada. Yo me imagino que Jesús les dijo, imagínense, después de no verlos en 3 días, pensando que estaba muerto, dice, paz a ustedes. Yo me imagino con una sonrisa, porque esta paz significa armonía con los demás, armonía con Dios. Por eso el encuentro con Jesús es transformador. El miedo que tenían antes se disipa, se desvanece por la paz que Dios da. La paz que no es solo decir paz, es el encuentro con Jesús que afirma sus promesas y le recuerda quién es a quien ellos decidieron seguir y servir. Es el Creador, es el dueño de los cielos y la tierra y todo lo que en ella habitan. Se les había olvidado o no habían entendido el poder que tiene Dios. Se les olvidó que este Jesús, este carpintero, era el Hijo de Dios, como se escuchó cuando se bautizó. Este es mi Hijo amado. Como se escuchó en la transfiguración, a Él oíd. Se les había olvidado, pero este encuentro con Jesús les recordó que todo esto había pasado y que no se equivocaron al seguir a Jesús. Encontraron al que da vida de verdad, con este encuentro con el resucitado, la verdadera luz del mundo, una luz que no se extingue, que la muerte no puede con él. Por eso los discípulos pierden el miedo, llega la paz, pero también llega el perdón, porque ¿qué es lo que hace? Les muestra sus manos y el costado. Aunque tiene el cuerpo ya resucitado, pudieron reconocer quién era y lo que había hecho. Dios se aparece en Cristo y vuelve con las marcas de la salvación. Él no se avergüenza de lo que hizo por nosotros y sobre todo son muestras de que la muerte no gana, la muerte fue vencida, la muerte no tiene la última palabra. Jesús vive. Y eso hace que llegue la paz y se vaya el miedo, hace que las cosas se transformen en alegría. Ya no somos más deudores, Cristo ya pagó y la vida venció a la muerte. Las armas de Jesús realmente son más poderosas. Sin ejército, en un burrito, venció a la muerte y a sus enemigos. No hay temor, la muerte ya no es el final, no tiene la palabra final. Jesús es la vida y esto nos lleva a reflexionar cómo estás tú hoy. ¿Hay alegría en tu vida? ¿Hay gozo? ¿De ese gozo eterno que no se acaba? ¿O hay miedo
un sentimiento de estar encarcelado, sin ganas, con miedo a la muerte. Yo te invito a que tengas un encuentro con Jesús, que tengas este encuentro que te transforme, que le dé sentido a tu vida, un sentido profundo, un sentido espiritual, que encuentres la paz que buscas, la alegría que no se extingue. Pero eso se logra cuando tienes un encuentro con Jesús. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y comeré con él y él conmigo. Tendrás un encuentro con el resucitado y serás transformado. No solo tendrás la paz y la alegría, tendrás también el Espíritu Santo para participar en la misión de Dios, en la misma causa de Cristo, el reino de Dios y su justicia. Y prepárate para grandes aventuras, porque estar en el reino de Dios y trabajar para el reino de Dios no es nada aburrido, no es nada religioso, es más bien el reino de Dios, es dar vista a los ciegos, es liberar a los cautivos, ser un conducto del amor de Dios y tener el primer lugar para ser testigo del poder de Dios alrededor de ti, en ti y a través tuyo. ¡Wow! Vaya primer día de la semana que se llevaron los discípulos. Pero algo pasó, alguien faltó, alguien no vino a esa reunión. ¿Quién faltó? En ese primer día de la semana tan glorioso, faltó Tomás. Y la historia de Tomás es una de mis historias favoritas porque es una historia de redención. ¿Quién aquí no ha cometido un error? Que levante la mano. ¿Nunca te ha pasado que te esfuerzas por ser un buen padre, te esfuerzas por ser un buen hijo, te esfuerzas por ser un buen ciudadano, te esfuerzas porque te vaya bien en el trabajo, pero luego cometes un error? Y por ese error es que se te recuerda. Qué injusto, ¿verdad? Pero eso le pasó a Tomás. A Tomás le pasó lo mismo. La historia no fue muy justa con Tomás. A Tomás, ¿por qué lo conocemos? Tomás el incrédulo. ¿Cuál es la frase de Tomás? Hasta no ver, no creer. Por eso dice Proverbios 22:1: vale más la buena fama que muchas riquezas, y más que el oro y la plata, la buena reputación. ¿Quién era Tomás? Tomás, si se acuerdan en la historia de cuando murió Lázaro, los discípulos no querían ir a donde estaba Lázaro, que era cerca de Jerusalén. Entonces, pues ya había pósters de Jesús vivo o muerto, ¿verdad? Entonces los discípulos, no, pues ¿para qué vamos si nos van a matar? Pero fíjense lo que dijo Tomás. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Aventado el Tomás. Aunque Tomás ve todo catastrófico, o sea, va a haber muerte, él fue fiel. Para él era primero seguir a Jesús. No era muy optimista, pero era fiel. Tenemos que notar que un optimista fácil sigue, porque él ve las cosas buenas que pueden pasar. Pero un pesimista, un pesimista ve todo lo malo que puede pasar. Pero eso no le importa a Tomás. Él como quiera está listo para morir, porque primero está la lealtad al Maestro. Y quién sabe, a lo mejor estas palabras hasta animaron a los otros discípulos. También Tomás no se guardaba las preguntas. Cuando Jesús le dice: voy a prepararles un lugar, ustedes ya saben el camino donde voy, se queda Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han
visto. Dicen que no hay una pregunta tonta. Y aquí Tomás hizo la pregunta que tal vez otros tenían y que también nos ayuda a nosotros a entender quién era Jesús. Pero el primer día de la semana, el domingo de resurrección, Tomás no estaba. ¿Dónde estaba? No sabemos, pero podemos especular. Tal vez Tomás había perdido la esperanza. Se sentía tan mal, quería estar solo. Se sentía sin propósito, sin la misión, sin su maestro, desalentado. Pero si algo nos enseña esta historia, es que es un error hacer eso, porque él se pierde de la comunión de los creyentes y que en esa comunión de creyentes es donde se aparece el resucitado. Así que no nos aislemos, no nos dejemos de congregar, aunque sea virtualmente, pero tenemos que congregarnos, porque si no nos perdemos la bendición, la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y privamos a otros de la bendición de nuestra presencia, porque Dios nos usa y hay cosas que podemos aportar. Pero veamos la historia de redención de Tomás. Ahí en el versículo 24 dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas de y mi mano en su costado, no le creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Tomó una semana, pero Jesús volvió a aparecer. Hubo de nuevo otro encuentro con el resucitado y parecía que era específicamente para Tomás. Jesús no ignora al que no estuvo el domingo pasado. Y lo que a mí más me conmueve es que Jesús sabía el dolor, la tristeza, la duda. Él sabía lo que había en el corazón de Tomás. Jesús conoce lo profundo de nuestro ser. Jesús sabía de la conversación que Tomás había tenido con los otros discípulos. Jesús sabía de su desilusión. Jesús sabía de su resistencia a creer. Jesús sabía su famosa frase: hasta no ver, no creer. Y por eso le dice: pon tus manos aquí. Acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús no lo ignora, no le recrimina porque no vino el domingo pasado, sino más bien lo redime y le da opciones, le sigue guiando. Pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y ya no seas incrédulo, sino creyente, hombre de fe. Jesús no ignora nuestras dudas, al contrario, las quiere disipar para que ya no seamos incrédulos, sino seamos creyentes. Jesús no lo reprende, sino lo guía y lo anima. Lo invita a cerciorarse, a que esté satisfecha su fe, que sea transformado por Cristo, por su encuentro, por su presencia, por su verdad. Y por eso les da unos puntos extras a los que no pudimos estar ahí, a los que no pudimos ver con nuestros ojos la resurrección, pero que tenemos fe. Somos dichosos
porque sin ver hemos creído. Así que yo te invito a que tengas un encuentro con el resucitado. Tú que tienes miedo, tú que te sientes perdido, que te sientes sin sentido en la vida o que estás lamentando tus errores, Jesús te llama y te ama y te dice: ven, disipa tus dudas, ven en oración, trae tus preguntas, acércate y recibe la paz de Cristo, la alegría de la salvación. Sé transformado y recibe al Espíritu Santo, recibe una invitación a su excitante misión de difundir el reino de Dios, un reino de paz, de amor, de justicia, de libertad. Haz una oración, confiesa tus faltas, cree en este Jesús que murió en la cruz para pagar por tus pecados. Cree en este Jesús que resucitó de la muerte y se apareció a sus discípulos, como a Tomás, quien confesó: Dios mío y Señor mío. Ven y ya no seas incrédulo, sino sé creyente, una persona de la fe. Amén.